Como encontrar las ratios de cada punto del patrón. Las medidas que aplicamos para hacer un patrón parten de un punto y van hacia otro. La distancia entre estos dos puntos del patrón pueden estar incrementadas con holguras y con márgenes de costuras. La distancia que insertaremos en el patrón la llamaremos dimensión. La dimensión puede ser fruto de fracciones o bien de cálculos compuestos de una medida. Entendemos como fracción operaciones simples, como por ejemplo la mitad, el tercio de pecho, o el pecho entero. Entendemos como cálculo compuesto de una medida la que es fruto de fórmulas más complejas, como por ejemplo 2/5 de una medida dada, o bien 1/4 más 11 centímetros. Cada una de las medidas crece o disminuye desde la talla inmediatamente superior o inferior. La medida de medio contorno de pecho, por ejemplo, en el sistema de tallas tradicional europeo crece o disminuye de 2 en 2 centímetros. A estos incrementos les llamamos ratios. Cada dimensión de un patrón entre cada talla también tiene variaciones. A estas variaciones también se le llaman ratios. La ratio de una dimensión del patrón es la proporción de la ratio de la medida a la que se refiere. Por ejemplo, el medio largo de sisa es la mitad del largo de sisa. Si el largo de sisa evoluciona en nuestra lista de 5 milímetros por talla, el medio largo de sisa tendrá una ratio igual a la mitad de la del largo de sisa. 5 milímetros divididos entre 2 son 2 milímetros y medio. La ratio del medio largo de sisa es de 2 milímetros y medio. Si nos encontramos delante de un cálculo complejo, y la fracción se acompaña de una multiplicación, multiplicaremos y dividiremos la ratio de la medida según el cálculo que debamos hacer. Por ejemplo, largo de cadera es 2/3 partes del montante del pantalón. Si en nuestra tabla el montante del pantalón tiene una ratio de 5 milímetros, la ratio del largo de cadera será igual a 5 milímetros por 2 y dividido por 3. 5 por 2 son 10, dividido por 3 serán 3,3 milímetros. Si el cálculo complejo comparte sumas o restas, obviaremos las sumas o las restas. Por ejemplo, si la dimensión que buscamos es 1/8 de pecho más 2, que se corresponde con el ancho de cuello-espalda, y la ratio de la medida de pecho es igual a 2 centímetros. Calcularemos la ratio de la dimensión como 1/8 de 2 centímetros, sin tener en cuenta el sumando. En nuestro ejemplo la ratio será 2,5 milímetros. Imaginemos que en este último ejemplo el pecho es igual a 48 centímetros. El octavo de pecho es 6 centímetros y el octavo más 2 es 8 centímetros. Si vamos a la talla superior, la talla 50 el octavo de pecho es 6,25, y el octavo de pecho más 2 es 8,25 centímetros. Los resultados para la talla 52 son: el octavo de pecho 6,50 y el octavo más 2 8,50. Como podemos observar, los sumandos y los sustraendos no influyen en el cálculo de la ratio. Incluso, los sumandos no influyen, si estos se calculan antes de una multiplicación o división. Imaginemos el doble o la mitad de la proporción anterior. Las porciones de estas ratios, por ejemplo, la cuarta parte del octavo de pecho más 2, podremos calcularlas directamente como el 32avo de la ratio de pecho. 8 por 4, 32. Tal y como hemos visto, en los ejemplos precedentes, para realizar una gradación solo necesitaremos la talla principal, las ratios y el número de tallas superiores e inferiores. Dale al like y suscríbete, si te gusta. La acumulación de ratios y puntos de ancla. Al realizar una gradación, las ratios que hemos encontrado pueden sumarse o restarse entre ellas, o ser independientes.
Las medidas del cuerpo pueden tener o no un punto común de inicio de la medición. Por ejemplo, las medidas del largo de busto-espalda y del largo de sisa tienen un punto común de inicio de medición: la séptima vértebra cervical. Como consecuencia, una de las medidas está englobada por la otra. Dentro del recorrido del largo de busto-espalda encontraremos el largo de sisa. En tales casos, si aplicamos las ratios de gradación, las ratios serán independientes. Imaginemos que en nuestra tabla da al largo de sisa 5 milímetros, 5 milímetros al largo de busto-espalda y el punto de ancla se sitúa sobre la séptima vértebra cervical. En tal caso, para cada talla superior, los puntos situados encima de la línea horizontal de sisa se moverán de 5 milímetros hacia la parte opuesta a la séptima vértebra cervical. Y todos los puntos situados sobre la línea de cintura se moverán de 5 milímetros hacia el mismo sentido. Los puntos de media sisa, al quedar a mitad del recorrido de la sisa, tendrán una ratio de tan solo 2 milímetros y medio, siempre hacia la parte opuesta de la séptima vértebra cervical. Imaginemos ahora que gradamos los puntos encima de la línea de cadera y de la línea de montante. En la tabla encontramos que el montante es de 5 milímetros. La cadera se sitúa a 2/3 del montante, por lo que la ratio de la cadera será de 3,3 milímetros. Los puntos de la línea de la cadera tendrán una ratio de 8,3 milímetros, porque la ratio de la cadera la aplicaremos desde la séptima vértebra cervical, no desde la línea horizontal de cintura. Sumaremos la ratio del largo de busto-espalda, que va desde la séptima cervical a la cuarta vértebra lumbar, a la ratio del largo de cadera, que va desde la cuarta vértebra lumbar hasta la altura del trocánter mayor. Lo mismo ocurrirá con la línea de montante, que en este ejemplo coincide con la línea del bajo. Por lo tanto, la ratio del montante será de 5 y 5 milímetros, o sea de 1 centímetro. La medida del largo del montante incluye la medida del largo de cadera. Completaremos las ratios horizontales con los datos que hemos calculado antes. La punta de cuello se moverá en horizontal de 2 milímetros y medio. Despreciaremos la ratio vertical por ser demasiado pequeña. La punta del hombro horizontalmente tendrá la misma ratio que el encuentro delante, o sea 8 milímetros. La altura de la punta del hombro, al haber despreciado la ratio vertical de la punta de cuello, será igualmente 0. 0 por 2 es igual a 0. La punta inferior de sisa tendrá una ratio horizontal igual a 8 milímetros más 2,5, o sea 10 milímetros y medio. La ratio entre las medidas de media cintura y cadera de la tabla es igual a 2. 2 dividido entre 2, 1. Despreciaremos el medio milímetro de la sisa para dejar toda la costura lateral con una ratio igual a 10 milímetros. Dale al like y suscríbete, si te gusta. Cambio de los puntos de ancla. Podemos colocar el punto de ancla en cualquier punto de la pieza del patrón. Cada posición del punto de ancla cambia varias o todas las ratios de la gradación. Elegir bien su ubicación nos evitará mucho trabajo y cálculos. Analizaremos el cambio de posición del punto de ancla sobre el patrón de la espalda del que hemos calculado las ratios. En este primer patrón el punto de ancla se sitúa sobre el punto de la séptima vertical. En el próximo ejemplo colocaremos el punto de ancla sobre la intersección de la costura lateral con la línea inferior. Las ratios verticales cambiarán todas porque ahora el patrón crecerá hacia arriba. Los 3 puntos que no hemos gradado en vertical, en este caso serán los puntos que tendrán la mayor ratio vertical. Su ratio será de 10 milímetros. Una vez que ya tenemos el máximo desarrollo, podremos restar de estos 10 milímetros las ratios verticales anteriores. El recorrido que cubren es el mismo pero opuesto.
De esta forma la séptima vertical, la punta de cuello y de hombro crecerán de 10 centímetros en sentido opuesto al bajo en las tallas superiores. La línea horizontal de media sisa se elevará de 7 milímetros y medio. Es la diferencia entre 10 milímetros y 2 milímetros y medio. La línea horizontal de sisa y la línea de cintura se elevarán de 5 milímetros. Es la diferencia entre 10 milímetros y 5 milímetros. La línea de cadera se elevará de 1,7 milímetros, que podemos redondear a 2 milímetros. 1,7 es la diferencia entre 10 milímetros y 8,3. Las ratios horizontales también cambiarán todas. Según los cálculos que hemos hecho, la línea del bajo varía de 10 milímetros por talla. Si el punto de ancla lo tenemos situado en la intersección de la costura lateral con el bajo, en esta gradación deberemos desplazar toda la costura de mitad de espalda de 10 milímetros. Tal como dijimos en los cálculos de la primera gradación, todos los puntos situados sobre la costura lateral crecen de la misma ratio. Si el valor de cadera tiene una ratio igual a 0, las intersecciones de las líneas de cintura y sisa con la costura lateral tendrán la misma ratio. Por último, las ratios de la punta de hombro y de media sisa si en los primeros cálculos se gradaban de 8, ahora los tendremos que gradar 2 milímetros. 2 milímetros es la diferencia entre 10 milímetros y 8 milímetros. En el siguiente ejemplo realizaremos la gradación colocando el punto de ancla sobre la punta del cuello. Las ratios verticales serán idénticas que las del primer ejemplo. La gradación con el punto de ancla sobre la séptima vértebra cervical. Colocando el punto de ancla sobre la punta de cuello, la gradación horizontal se hará tanto por la costura de espalda como por la costura lateral. En este caso, la costura de espalda es recta. Todos los puntos que se sitúen en esta línea tendrán la misma ratio. La primera gradación, la que tiene el punto de ancla sobre la séptima. La punta del cuello tiene una ratio de 2,5 milímetros hacia el hombro. Este caso es al revés, tiene el punto de ancla sobre la punta de cuello, la ratio será la misma, pero se gradará el punto de la séptima. Como la línea de espalda es recta, todos los puntos encima de esta tendrán la misma ratio. 2,5 milímetros. La línea de espalda tiene que seguir siendo recta. Las otras ratios horizontales las encontraremos deduciendo de la primera gradación, la de la séptima cervical, el valor del punto menos los 2,5 milímetros. De esta forma la punta del hombro y el encuentro de espalda tendrán una ratio de 5,5 milímetros. 8 menos 2,5 son 5,5 milímetros. Para terminar con este ejemplo, las líneas de cintura, cadera y bajo tendrán un valor de 7,5 milímetros. 10 menos 2,5 milímetros. Para el tercer y último ejemplo colocaremos el punto de ancla en la intersección de la línea de sisa con la lateral. Las ratios horizontales serán iguales a las del punto de ancla en la intersección del bajo con la línea lateral. La gradación en sentido vertical se desarrollará tanto en la parte superior como en la parte inferior de la línea de sisa. La línea de media sisa se moverá hacia arriba de 2,5 milímetros. 2,5 milímetros porque según los cálculos de nuestra tabla, 5 es la ratio del largo de sisa. El punto de la séptima, la punta del escote y la punta del hombro se moverán de 5 centímetros, que es el valor del largo de sisa. La cintura no se moverá porque el largo de busto-espalda engloba la sisa. La línea del bajo se moverá de 5 milímetros porque es la ratio establecida por la tabla para el montante. Finalmente la línea de cadera se moverá de 3 milímetros, 3 porque la cadera la hemos calculado en base a 2/3 del montante. 2/3 de 5 son 3,3 milímetros. Dale al like y suscríbete, si te